Entonces nos quedamos en la escalera hacia abajo y la escalera ascendente, en el cual antes de entrar ya en el transporte sanguíneo y que tiene que ver con la sangre, veríamos lo que es la relación ventilación perfusión. ¿Sí? ¿Qué es relación ventilación-perfusión? Si nosotros tenemos aquí un alveolo, que es la zona de intercambio, necesariamente necesitamos que sea un binomio, por así decirlo, donde tenemos que tener que esté entrando aire y que también que esté pasando sangre. Es decir, que entre aire para que lleve los gases sanguíneos y que pase sangre para que esos pases sanguíneos pues obviamente puedan ser distribuidos a todo el organismo. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el alveolo y por otro lado tenemos lo que es el capilar pulmonar. ¿Sí? Si tenemos un volumen corriente, ¿de cuánto es el volumen corriente? 500. En un paciente que pesa 70 kilos. ¿Sí? Y entonces, ¿este paciente cuánto va a tener de espacio muerto? 150. Entonces, a nivel alveolar tendremos como efectivo 350. Vamos a tener que tiene una frecuencia respiratoria, tranquilo, ¿sí? Está viendo la tele, 12 por minuto. ¿De cuánto sería la ventilación minuto? Voy a hacer 4.200 mililitros. ¿Sí? Muy bien. Esta sería la cantidad de aire que está llegando en una unidad de tiempo. Serían 4.200 mililitros. ¿Sí? ¿Cuánto sería la cantidad de sangre que está pasando aquí? 600. Si es por unidad de tiempo, tendría que ser igual, es mililitros por minuto. Si fuera por unidad de tiempo, estaríamos hablando de quién? Del gasto cardíaco. ¿Sí? Cuando hablamos de gasto cardíaco, hablamos para el ventrículo izquierdo, lo que hemos visto, pero en teoría sería exactamente lo mismo para el ventrículo derecho. ¿De cuánto es el gasto cardíaco? En un hombre promedio. 5.000 mililitros por minuto. ¿Sí? ¿De cuánto sería el índice? Aquí están. Este es ventilación sobre perfusión. ¿Cuánto sería? Vamos a tener que dividir 4.200 entre 5.000. ¿Cuánto es? 0.84. 0.84, ¿no? El índice de ventilación, perfusión o BQ sería en este caso el punto 84. Eso nos habla de índice. ¿Sí? A esto es algo importante porque para que nosotros, ¿sí?, tengamos un adecuado intercambio gaseoso, tenemos que tener un adecuado índice de ventilación-perfusión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener las dos condiciones, tanto entrada de aire como que estas zonas estén perfundidas. ¿De acuerdo? Muy bien. En condiciones normales, que sería un índice de ventilación-perfusión de 0.84, tenemos, esto se puede modificar porque podemos tener un paciente que tenga menos ventilación y adecuada perfusión, o podemos tener un paciente que tenga adecuada perfusión pero tenga no una adecuada ventilación. Y yéndonos al extremo, podríamos tener el siguiente escenario, que podríamos tener zonas
que sí están perfundidas, pero que no están ventiladas. Aquí habría una alteración del índice ventilación-perfusión, ¿sí? Porque ya se pierde esa relación, porque aquí no está entrando aire, pero sí está, ¿sí? Sí se está perfundiendo. Y tendríamos el otro extremo, donde tendríamos zonas que están bien ventiladas, pero que no están perfundidas. ¿De acuerdo? En ambos casos, ¿se estará dando intercambio gaseoso? No. ¿Sí? Muy bien. ¿Puede suceder esto? Sí. Las cuestiones de extremos suceden en varias patologías, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿saben o se imaginan alguna patología donde entrara el aire, pero no entrara o no se estuviera perfundiendo? Sí. ¿Cuál? La anemia, el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué pasa en el tromboembolismo pulmonar? Pues simple y sencillamente, lo estoy poniendo a nivel del capilar, pero sucede en vasos más grandes. Llega aquí un coágulo que viene de otro lado, por eso es un embolismo, por eso trombo, porque es un coágulo, y hasta aquí venía perfundiéndose bien, se encuentra con un trombo y ya no pasa. Y entonces ahora estas zonas ya no están siendo perfundidas, pero sí están siendo ventiladas. Es una alteración de índice de ventilación y perfusión. ¿Y aquí cuál sería el caso? Edema agudo pulmonar. Sí, pero algo un poco más, para poner un ejemplo un poco más de acorde con ¿sí? Podríamos hacer lo mismo aquí, un tapón, ¿sí? Como una atelectasia. Igual con un paciente grave que tiene una neumonía, exceso de secreciones, las secreciones actúan como un tapón y ya va a haber algunas zonas que sí están ventiladas, pero estas no están ventiladas, pero sí están siendo perfundidas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿a qué se parecería? Este efecto, ¿a qué se parece? ¿Sí? Desde el punto de vista fisiológico, miren, aquí hay una zona ventilada, pero no está siendo perfundida. Fisiológicamente, ¿a qué parte del proceso de respiración se parece? Al espacio muerto, ¿sí? Recuerden, ¿qué es el espacio muerto? Una zona donde está entrando aire, pero no está teniendo intercambio, porque son zonas de conducción. En esa parte, anatómicamente hablando, hay espacio lleno de aire, pero todavía no hay perfusión porque no hay vasos sanguíneos ahí. Entonces se llama espacio muerto. Entonces, cuando tenemos una alteración del índice de ventilación-perfusión de este tipo, con zonas ventiladas pero no perfundidas, se llama efecto espacio muerto. ¿Sí? Efecto espacio muerto. ¿Y esto a qué se parece? Los alvéolos no. ¿A qué se parece? ¿Cómo llega la sangre en cuanto a gases? No, ¿cómo llega? ¿Cómo? Pobre, desoxigenada, ¿sí? ¿Va a llegar a qué? A oxigenarse, pero no hay. ¿Cómo sale? Igual, desoxigenada, ¿sí? ¿A qué se parece? Al cortocircuito, ¿vale? Entonces, este se llama efecto espacio muerto y este va a tener efecto cortocircuito. ¿Por qué efecto cortocircuito? Recuerden, ayer hablamos de los cortocircuitos, ¿sí? Sangre desoxigenada que va
y se mezcla con la sangre oxigenada. Aquí estos que sí están ventilados y bien perfundidos, sí se está oxigenando, ¿sí? Pero estos pedacitos no. Entonces es sangre desoxigenada que viene y se mezcla con la que sí se está oxigenando. Entonces va a tener un efecto cortocircuito. ¿De acuerdo? También se llama ventilación desperdiciada, ¿sí? Bueno, efecto espacio muerto y efecto cortocircuito, ¿sí? El espacio muerto, recuerden, no les dije, se divide en dos: espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, la ventilación especial acá, ahorita les digo. En el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico, en condiciones normales, es lo mismo. Sí. Es el mismo. Pero en condiciones anormales, que sería una condición anormal, este sería espacio muerto fisiológico. ¿De acuerdo? Porque el anatómico está aquí. Okay. Pero esta no es anatómico. ¿Por qué? Porque sí hay vasos sanguíneos. Lo único es que entra el aire, pero no hay sangre. Y entonces esta es la que se llama ventilación desperdiciada o espacio muerto fisiológico. Y ya en este caso, este paciente que tiene tromboembolismo pulmonar, pues ¿qué tiene? Aumento del espacio muerto fisiológico, ¿sí? Y va a tener consecuencias, entre muchas otras cosas, de problemas de intercambio. ¿Sí? Ya aquí atrás nos da otro tipo de problemas, pero intentemos problemas de intercambio gaseoso. ¿Sale? Entonces, ¿sí le entendieron al índice de ventilación-perfusión y el efecto espacio muerto y el efecto espacio cortocircuito? Zonas ventiladas, no perfundidas, tromboembolia pulmonar. Zonas perfundidas, pero no ventiladas. Finalmente, se necesitan de los dos componentes. Cuando uno de los dos componentes no se da o se altera, tenemos una alteración del índice de ventilación-perfusión. Estoy hablando de los extremos, ¿sí? Pero puede ser que no se obstruya completamente, sino que se hipoventile por otra razón, ¿no? Ahora hay una obstrucción parcial, hay un proceso inflamatorio, etc. Y aquí lo mismo. Puede ser que no sea completa, pero que sí sea parcial. Finalmente, que se altera el índice ventilación-perfusión. ¿Y qué es lo que se va a alterar? El intercambio gaseoso. Ya no se va a dar intercambio gaseoso de forma normal. ¿Sí le entienden ese concepto? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? No los veo convencidos. Bueno. Pero yo tengo duda ahí en el cortocircuito. ¿Dónde es donde se mezclan las dos? Ahí en esa parte. ¿O no hay mezcla? Nada más es en ese. Ok, mira. Vamos a poner esto. ¿Sí? Y aquí viene todo lo que es la ventilación. El sistema bronquial, etcétera, etcétera. Y tenemos un paciente que tiene una trombosis venosa profunda en las extremidades. Y aquí se le hincha una extremidad. Y le duele. ¿Por qué? Porque hay un trombo. Como está el sistema venoso, ese trombo se suelta o se rompe y un fragmento se va por la circulación. Como es vena, ¿a dónde va a llegar? A las venas cavas. Pasa a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y lo expulsa por la arteria pulmonar. ¿A dónde? Al sistema pulmonar o a la circulación menor. Va avanzando por donde va caber, por donde cabe, ¿sí? Hasta que finalmente, por su tamaño, llega donde se atora. Ya no son los vasos más grandes, pero sí los vasos pequeños. Vamos a ver que es en el pulmón del lado derecho. El vaso aquí va al pulmón del lado derecho, que está perfundiendo la parte media. Y aquí tapa la circulación, ¿sí? Ese es un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Deja sin circulación a una parte del pulmón, ¿sí?
pero a nivel capilar pulmonar, no del sistema bronquial, de ahí sigue llegando. Muy bien. Todo lo demás se ventila y se perfunde, da intercambio gaseoso, ¿sí? Pero este pedacito, ¿qué le está pasando? Es una zona que está ventilada, pero que no está perfundida, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo demás sigue haciendo intercambio gaseoso. Pero ¿esto cómo actúa? Actúa como si aumentara el espacio muerto, ¿sí? Porque son zonas ventiladas, pero no perfundidas. Entra el aire y no sufre ninguna modificación, como lo que le pasa al aire que entra al espacio muerto anatómico, que entra nada más para que llegue el distal y no sufre ninguna modificación, está teniendo ese efecto. ¿Sí? Ok, bueno, ahora. El paciente tiene una neumonía severa, ¿sí? Y ahora está intubado y no lo aspiraron y se le hizo un tapón de moco. Entonces tapa este bronquio aquí, terciario o cuaternario, ¿sí? Entonces aquí lo tapa y todo esto se colapsa. Todo esto se colapsa. ¿Sí? ¿Por qué se colapsa? Porque ya no está entrando aire, pero sí está llegando la sangre. ¿Sí? Ok. Toda la sangre que llegue aquí, llega desoxigenada y se oxigena. Pero la sangre que llega aquí, llega desoxigenada y sale desoxigenada. Y al final se va a mezclar con el resto, porque es parte de un todo. ¿Sí? Y tiene el efecto como si fuera un cortocircuito. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, no ¿Sí? sé. Y entonces aquí tienes un efecto espacio muerto y aquí tienes un efecto cortocircuito. Aquí está, tiene una alteración fisiopatológica como si aumentara el espacio muerto y aquí como si aumentaran los cortocircuitos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora sí está yo. Tampoco la ley no es cierto, ¿no? Y cuando no hay perfusión, pues se puede necrosar esa parte del pulmón. Cuando no hay perfusión, recuerda, ¿sí?, que la circulación pulmonar da cierto aspecto nutricio, pero no del todo, no depende. ¿De dónde viene el aspecto nutricio? De la circulación sistémica. Entonces siempre va a tener la parte sistémica, ¿sí? Ahora, cuando es un trombo muy grande, pues va a tener una zona muy grande, ¿sí? Hay proceso inflamatorio y entonces ya empieza a haber necrosis y ahí sí puedes tener un infarto pulmonar, ¿sale? La circulación pulmonar es para que se oxigene, sí da aspecto nutricio, pero no depende al 100%. Pero ante eventos grandotes, ¿sí?, nos puede dar un infarto pulmonar, una necrosis pulmonar. ¿Sí? Sí, ok. ¿Qué es lo que esperaría? Pero antes de eso, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando hay un trombo grandote, ¿qué se imaginan que va a pasar? ¿A quién le afecta? A los vasos más grandes. A los vasos más grandes. A los vasos más grandes, ¿sí? Ya no pasa sangre, no llega sangre a una parte más amplia del tejido pulmonar para intercambio. Pero ¿qué más pasa? El hecho de que tengas un tapón ahí. Aumenta la presión. Aumenta la presión, ajá. Cuando aumenta la presión, ¿a quién le va a afectar? Al corazón derecho, ¿sí? Entonces, este es el corazón derecho, este es el corazón izquierdo. Yo soy el pulmón. Cuando él lanza algo hacia acá, yo no lo que hago, lo paso y lo regreso al izquierdo. Y así estamos, ¿sí? Pero si ahora ellos mandan un trombo y aquí está grandote, se atora, ya es un tapón, como si le pones un tapón a la llave o a la bomba de tu casa, ¿sí? Le pones un tapón, entonces aumenta la presión. ¿Quién resiente la presión? Lo que está hacia atrás de la obstrucción, ¿qué son? Ellos. Entonces, el corazón derecho. ¿Y qué te va a causar? Una insuficiencia cardíaca derecha aguda, ¿sí? Y generalmente el paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar, primero, antes de que tenga el infarto pulmonar, tiene falla cardíaca aguda del lado derecho. Recuerden que todo está conectado. ¿Sí? Y la función pulmonar, pues inmediatamente con quién? Con la función cardíaca.
¿Sí? Muy bien. Ya tenemos aquí unas unidades, unos alvéolos con sus respectivos capilares que tienen una adecuada índice de ventilación, perfusión y se está dando de forma adecuada lo que es el intercambio gaseoso. ¿Sí? No basta el simple gradiente de presión para que entre el oxígeno. ¿Sí? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Mandé? Un transportador. Gracias. ¿Y quién es el transportador? La hemoglobina, efectivamente. No voy a detenerme mucho en la hemoglobina, ¿sí? Yo creo que ven una unidad de hemoglobina bioquímica o fisiología celular. Tengo bloqueados esos recuerdos. Bioquímica, ¿no? Sí. Ven hemoglobina. Entonces, ustedes son expertos en hemoglobina, ¿sí? ¿Cómo está estructurada la hemoglobina? 4 cadenas de globinas y que están unidas por un grupo M, ¿sale? Y ahí es donde se fijan las moléculas de oxígeno, ¿sí? ¿Y cuántos asientos tiene para el oxígeno? 4. Tiene 4 lugares para sendas moléculas de oxígeno, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo es la estructura de la hemoglobina? No, pero tridimensionalmente hablando. ¿Ande? Es globular, ¿sí? Está hecha una bolita, ¿sí? Se llama configuración T, ¿sí? Así se llama, configuración T. Cuando llega la primera molécula de hemoglobina, ¿qué hace? Se empieza a desdoblar, ¿sí? De tal manera que cuando llega la primera molécula de hemoglobina, expone más fácilmente el lugar de la segunda molécula de hemoglobina. Cuando llega la segunda molécula de hemoglobina, todavía se separa más. De tal manera que la cuarta molécula de hemoglobina ya prácticamente llega así como que ya llegué y no le cuesta absolutamente nada de trabajo, ¿sí? Desde la primera a la cuarta aumenta 400 veces la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Entonces la cuarta ya llega muy fácilmente, porque ya no le tocó que llegara en configuración T, ya la agarra en configuración R, ¿sí? Aquí es configuración T, tensa, R de relax, relajada, ¿vale? La agarras tensa, te cuesta trabajo, ya relajada, flojita, facilito, ¿no? ¿Vale? Muy bien, muy bien. El paso de la configuración T a la configuración R, ¿sí? Se puede graficar y eso se llama curva de disociación de la hemoglobina. Es el de dos. ¿Vale?